Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Una semana más que el Señor nos da, gracias a su misericordia y su voluntad. Le bendigo desde Costa Rica. Vamos a empezar nuestro estudio, El pecado a la luz de la Biblia, parte 19. Vamos a poner delante de nuestro amado Señor este estudio. Padre, damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu y Santo de Dios. Danos la sabiduría y el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, bendiciones. Aquí ando abrigadito porque hoy amaneció bastante frío. Así que ando como un osito de peluche, bien abrigado. Gloria al Señor. Vamos a continuar, amados. El alcance del pecado. Venimos hablando, amados, del pecado, las consecuencias del pecado. Ya hemos visto hasta aquí que el pecado hace en cada uno de nosotros. Acuérdense que Isaías 59, del 1 al 3, dice que nuestras manos están contaminadas de sangre. Y mucha gente dice cuando lee ese pasaje, pero es que yo no he matado a nadie. Pero no es necesario matar a alguien con una pistola o ir y asesinar a alguien, no. Acuérdense que odiar a una persona y odiarnos a nosotros mismos por las decisiones que muchas veces tomamos y nos equivocamos como todo ser humano, amados, es también un asesinato hacia uno mismo y hacia otra persona. El odiar, Dios lo pone en el nivel de un asesino y eso es muy importante entenderlo. Entonces, vamos a empezar a ver el alcance del pecado, muy importante. Quiero, amados hermanos, invitarle a que se suscriba a este canal, active la campanita, invite a otras personas a ser parte de este canal para la gloria y honra del Señor. Ya tenemos 70 videos para su bendición de diferentes temas bíblicos. Ya casi terminamos este del pecado a la luz de la Biblia e inmediatamente voy a empezar un estudio sobre la Trinidad a la luz de la Biblia, un estudio que me pidieron al privado sobre ese tema. Y apenas termine, que ya casi termino estoy en las últimas partes de este estudio del pecado a la luz de la Biblia, voy a empezar inmediatamente ese estudio sobre si la Trinidad es bíblica o no, que ha sido muy atacado este tema desde hace mucho tiempo para acá, y al privado me mandaron un video al respecto y me preguntaron, Marlito, ¿es cierto esto? ¿No es cierto esto? Ahí lo vamos a aprender. ¿Es bíblica la Trinidad o no es bíblica? Hay mucha gente hoy en día que niegan la Trinidad, ¿verdad? Pero vamos a estudiarlo como todos los estudios que aquí se dan, amados, para su bendición a la luz de la Biblia, con base bíblica, que es lo que es más importante. En cuanto al alcance, del pecado, las Escrituras enseñan que es universal. Acuérdense que el pecado no solamente afectó lo que es el hombre en su caída original, sino que alcanzó a toda la tierra. Acuérdense que en Génesis 1:27 en adelante dice que maldita será la tierra por tu causa, ¿verdad? Por causa del pecado. O sea, la tierra está maldita. Y mucha gente dice, no puede ser. Claro que sí. La tierra fue maldecida por culpa del pecado. Ahora, el alcance no fue solamente en la tierra. El alcance fue en la Vía Láctea. En todo el universo alcanzó este pecado. Esa puerta del pecado alcanzó a la parte universal, y cuando se habla universal no está hablando solo de la Tierra, está hablando de toda la Vía Láctea. Usted busca en un diccionario, amado, la palabra universo o universal, no, la gente cree que está hablando solamente del campo de la Tierra, no, está hablando también de lo que es el universo, los tres cielos, lo que habla la Vía Láctea. Todo fue afectado inmediatamente en que el hombre pecó, desobedeció la orden de Dios, entró el pecado en el mundo y lastimosamente el pecado o la maldición del pecado abarcó a todo el universo y en todas las esferas. Es a saber que el pecado ha afectado una parte, del cielo, sí, cuando cayó Satanás, ¿verdad? Según Ezequiel 28, Isaías 14 del 1 al 20, Apocalipsis capítulo 12, capítulo 10 y capítulo 9. Le invito a que lea todos estos pasajes con respecto a este tema. El diablo mismo tiene acceso al cielo todavía. Lo tiene. Mucha gente cree que no. Claro que sí. Job 1:8 nos da una referencia clara de que Satanás todavía, él entra al cielo.
Ahora, llegará un momento al final de los tiempos donde se le va a restringir esa entrada, ¿verdad?, a hablar con el Señor. Acuérdense que él fue el primer ser creado por Dios, Satanás, según Ezequiel 28, le invito a que lo lea completo, y se dará cuenta que él fue el primero ser creado por Dios. Y él se puede decir que a pesar de que es un ángel caído, es un demonio caído, él todavía tiene ciertos privilegios, como uno que es ir y hablar con Dios. Es el único ángel caído que puede entrar a la presencia de Dios, ningún otro más. Pero en Apocalipsis se nos revela que llegará un momento en que la entrada va a ser totalmente negada, y allí es donde él va a venir y va a tener un pleito con la descendencia de Dios, que eso está hablando de los 144,000 en Apocalipsis 7 y Apocalipsis capítulo 14. Entonces, ¿actualmente Satanás puede entrar al cielo? Sí, es una pregunta que me hacen mucho al privado. Ahora, vea qué interesante. Como hemos visto en el capítulo de angiología, esto está hablando del efecto del pecado de los cielos, pero aparte yo estoy dando un estudio de angiología, aunque aquí lo menciona. Le invito a que busque esos estudios, amados, que están muy buenos, por cierto, ¿verdad? Bajo el tema Satanás, que es demoniología, que ya casi llego a ese tema, todavía falta tamaño poco, pero ya casi lo voy a tocar. El diablo mismo tiene acceso al cielo. El ejemplo que le dijo 1:6, Zacarías 3:1, Lucas 10:18, Apocalipsis 12:7 al 9. Además, los emisarios de Satanás, o sea, su ejército o los que se rebelaron con Dios, frecuentan los lugares celestiales. Ellos pueden entrar en este primer cielo, en el segundo cielo, pero en el tercer cielo ellos no tienen acceso. Solo Satanás tiene el acceso. Donde hacen guerra con el creyente, Efesios 1:3, Efesios 2:6 al 11 al 12, y también, aunque aquí no aparece, le invito a que lea Daniel capítulo 10, prácticamente la única referencia en la Biblia que habla sobre la guerra espiritual que hay en los lugares celestes, ¿verdad? El pecado, vea qué interesante, aquí es donde el pecado afecta a la tierra. El pecado y caída de nuestros primeros padres afectó a toda la tierra y sus habitantes, a toda la generación. Todo ser humano nace con el pecado original. Aunque diga que es un santo, aunque diga que es puro, amados, todos nacemos, y una vez me incluyo, con el pecado original. Nadie que diga, es que yo soy tal y tengo un puesto tal y soy santo. No, amados. Todos somos pecadores. Ahora, hay una diferencia entre cuando llegamos a Cristo y cuando no estamos con Cristo. Es una diferencia muy grande que es un tema muy aparte. Pero todos somos pecadores delante de Dios y nacemos con el gen, llamémoslo así, o el ADN del pecado. Nadie se escapa de eso, excepto solo Jesucristo, que no nació por carne y sangre, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante. Reino vegetal. ¿El reino vegetal fue afectado por el pecado? Claro que sí. Acuérdense que la serpiente fue el primer animal que fue maldito por Dios. La Biblia dice que la serpiente al principio caminaba, tenía piecitos y tenía también, se cree que tenía también hasta manitas. Ya después Dios le dijo, te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo el resto de tu vida. Ahí viene la maldición para ese animal. Ahora, el pecado también alcanzó a todos los animales, por muchas razones que tendríamos que estudiar Génesis para poder explicarlo, pero en algún momento vamos a estudiar libros de la Biblia y voy a empezar por Génesis. Pero en algún momento, si Dios lo permite y es su voluntad, y si ustedes me permiten, amados, seguir siendo parte de este canal, invitando a otras personas, entre más suscriptores tenga este canal, amados, YouTube me va a tener el permiso de seguir subiendo los videos. Por eso siempre estoy pidiendo que suban suscriptores, que se suscriban, que sean parte de esta página, porque si llega un momento que YouTube ve que nadie es parte de este canal, entonces prácticamente me cierran la cuenta. Por eso siempre les voy a seguir pidiendo, amados, que se suscriban al canal, activen la campanita. Entre más suscriptores usted invite a este canal, más chance vamos a tener, para la gloria del Señor, seguir dando estudios a través de este medio para su bendición. Son estudios pequeños de 20 minutos, no son más largos. A veces me emociono, ¿verdad?, según el tema, pero yo trato de hacerlos de 20 minutos, amados, pequeñitos. Vamos a continuar, amados. Por causa del pecado del hombre, pero será restaurado. Oiga,
en la época milenial, en los 1000 años, ¿verdad? Que eso pasa más adelante. Ese es otro tema, pero aquí lo abarca para que entendamos el concepto global del pecado, cómo afectó la tierra. Génesis 3:17, Isaías 55, versículo 13. Ahora, el pecado afectó al reino animal. El pecado ha afectado e infectado a toda la raza humana. Veremos detalles de esto en el tema, que eso ya es otro tema. Dijo el doctor Farr, un teólogo, ¿verdad? Tanto las escrituras como la experiencia confirman el dicho de que con la sola excepción, oiga, del Señor Jesucristo, todos los hombres nacen depravados, o sea, con el pecado. La palabra depravados quiere decir el pecado original. Y si alcanzan hasta la edad de responsabilidad, todos son hallados culpables de pecado personal. El término depravación moral, acuérdense que el término depravación moral nos lleva a Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2, que lo que estamos viviendo actualmente en el mundo no es nada, amados, comparado a lo que viene. Al privado una hermana me decía, pastor, es que el mundo cada vez está peor, esto, lo otro. Y le digo, hermanita, esto es solamente el principio. Esto es solamente la punta del iceberg de lo que viene, amados. Si usted tiene conocimiento de Biblia, usted se da cuenta, amados, que esto no es nada comparado a cómo el mundo tiene que llegar. Le voy a hacer una imagen global de cómo tiene que llegar el mundo. Por ejemplo, el mundo tiene que llegar a aceptar, y lo voy a decir así en claro, el homosexualismo en toda su etapa. Acuérdense que la Biblia enseña que el anticristo tiene que ser homosexual. 2, el mundo tiene que aceptar ser como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que llegaron a un estado de degradación moral, ético y moral tan grande que llegó a los ojos de Dios y Dios los destruyó, ¿verdad? Ya conocemos la historia que siempre la hemos escuchado en la Biblia y hasta en películas. Amados. 3, el mundo tiene que negar la palabra de Dios y hace poco, hace unos 20 años atrás, hubo una iglesia X que dijo que tenemos que cambiar la Biblia y hacer una Biblia nueva. Y lastimosamente, ese es uno de los adeptos de esa iglesia X que están promulgando lo que es la unión ecuménica o la unión de todas las religiones en una sola con el cuento de la paz mundial. Ahí es donde se está preparando la venida del anticristo y eso es bíblico. Mucha gente, hace poco yo hablé de eso en un video. Al privado mucha gente me decía, Marlon, pero usted está atacando lo bueno que quieren hacer. Ok, es bueno, no le digo que no. Pero, amados, acuérdense que si usted lee Apocalipsis y profecías mesiánicas, usted se dará cuenta que el anticristo necesita cumplir la profecía de la paz mundial en su reino. ¿Y cuál es esa manera? Hacer que todas las religiones se junten, que eso es lo que quiere hacer la iglesia X en la llamada reunión ecuménica. Amados, entonces no es algo que Marlon inventó, no es algo que yo inventé, es algo que está en la Biblia. El problema es que, como dice la Biblia, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí está el detalle, amados. Si usted lee la Biblia, si usted pone atención a profecías mesiánicas, Apocalipsis, que mucha gente le tiene miedo a Apocalipsis, que por cierto, lo estoy enseñando en otros videos, amados, estoy empezando, y resulta ser que la gente al no entender o no leer Biblia, piensan que uno está atacando las cosas buenas que la gente está haciendo. Y no es que estoy atacando, es que son estrategias de Satanás para unir todas las religiones en una, que ese es el punto principal del diablo. Ok. Le invito a que vea sus estudios de Apocalipsis y ahí va a aprender más sobre ese tema. Entonces, ahí no va a atacar a ningún pastor o líder cristiano que hable de este tema y que usted diga, no, es que este está equivocado, usted está atacando las buenas obras de la iglesia X. No, amados, no atacamos a nadie. Los pastores no atacamos a nadie. Hablamos la palabra de Dios como tiene que ser, como se tiene que enseñar, como se tiene que predicar. Mi responsabilidad y la responsabilidad de todos los que nos decimos pastores, amados, y tenemos la credencial de pastor y tenemos la responsabilidad de pastorear a las personas y tratar de que ellos conozcan la verdad del evangelio, es decirle la verdad. ¿Por qué? Porque el día de mañana el primero que va a dar cuentas a Dios soy yo. Amados, aunque usted no lo crea, soy yo el primero que voy a estar delante de Dios dando cuentas por usted y por estos videos. Dios ahí está apuntando lo que Marlon está diciendo. Marlon está enseñando esto, está mintiendo porque esto no es la palabra de Dios, entonces Dios me va a juzgar por eso. Es una responsabilidad, amados, ocupar un cargo en una iglesia o el liderazgo, principalmente de pastorado,
es una responsabilidad tan grande que la gente no entiende eso. Entonces, es una responsabilidad porque también me estoy jugando mi salvación y con más castigo si yo no enseño la palabra de Dios como tiene que ser. Entonces, el reino animal, también sufre por causa del pecado del hombre, pero será hecho participante de la paz y la gloria del milenio. Esto está en Apocalipsis capítulo 11, 6 al 9, ¿verdad? Ok. La raza humana fue afectada por el pecado en muchas partes. Primero, fue desterrado de la presencia de Dios y del Edén. Segundo, enemistad con Dios. No fue, acuérdense que la caída de del hombre no es entre Dios y Satanás. No, la caída del hombre es de Dios y el hombre. Entonces tenía que venir Jesucristo, el segundo Adán, para restaurar esa relación que se rompió. Entonces, vea qué interesante. El pecado ha afectado e infectado a toda la raza humana por el pecado original. Y vea qué interesante, tanto las escrituras como la experiencia confirman el dicho de que como la sola excepción del Señor Jesucristo, todos los hombres nacen depravados y si alcanzan hasta la edad de adulta, entonces ya no tienen una responsabilidad que no los culpe. Amados, desde los 0 a los, digamos, 5 años, 6 años, 7 años máximo, ya un niño prácticamente no tiene conciencia de lo bueno y lo malo, aunque lastimosamente hoy saben más que uno, ¿verdad? Pero después de los 7 u 8 años se considera que ya conoce el bien y el mal. Por eso es bueno predicarle a los niños, amados. Ahora, un niño que muere antes de cierta edad sin conocer el bien y el mal, todavía es un niño que tiene una mente sana, no se ha corrompido por el pecado, por su inocencia. Entonces, vea qué interesante. Obviamente hay ciertos casos, ¿verdad? Y hay excepciones que una vez aclaro que hay que hacer de estudio, pero hay niños que son una mente, pero de Einstein, ¿verdad? Como llamo yo. Entonces, llamemos los casos especiales. Entonces, el resultado del pecado. El alcance del pecado es universal. Cuando se habla universal, ya lo expliqué anteriormente, hace unos minutos, amados, global, no solo la Tierra. Está hablando de todo el universo, fue afectado. Es lo mismo que pasó con Cristo en la cruz. Cuando Él murió, todo fue afectado por la muerte de Él. Y sus resultados devastadores y mortíferos son también universales. Podrían mencionarse dos esferas en particular, a saber, la tierra y el hombre, que son las esferas que estamos tocando. No estoy tocando las esferas celestiales o universales ya de la Vía Láctea, porque eso lo voy a tocar en el tema de angelología que estoy dando en otro estudio, amados. Ahí sí voy a tocar ese tema con más profundidad. Aquí no, porque no tiene nada que ver. Aquí estamos viendo el tema del pecado, ¿verdad? Y su relación con Dios o la tierra. En cuanto al resultado del pecado en la tierra, pueden indicarse dos cosas. Vea qué importante. Uno, el gemido de la causación o el efecto rebote por el pecado. Y eso está en Romanos 8, 19 al 23. Amados, hoy lo voy a dejar hasta aquí porque quiero explicar en el video que sigue, amados, si Dios lo permite, esta parte sobre Romanos 8, 19 al 20, ya sería el video número 20 del pecado a la luz de la Biblia. Amados, que el Señor me lo bendiga desde Costa Rica, el pastor Marlon Castillo. Yo estoy también en Telegram. Muy pronto voy a estar también en TikTok. Ya lo abrí, pero todavía no he empezado. Estoy haciendo unos detalles, pero ya casi voy a estar por ahí dando estudios pequeñitos, tal vez de 3 minutitos, de estudios bíblicos y van a ser para su bendición. Estoy en Messenger también, ya estoy en TikTok y si Dios lo permite, muy pronto voy a estar en otras plataformas dando estudios de la Biblia. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente desde Costa Rica, su hogar y su familia. Bendiciones, un abrazo a la distancia.